Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, miren, este video no es cualquier cosa, no es como los demás que hemos hecho. Este video es especial. Es más, es un video que esperemos que pase a la prosperidad, que pase, a la historia como uno de los mejores videos que vamos a hacer en este canal. Este video les digo que es un video diferente, es un video sumamente importante porque nos vamos a adentrar en lo que es la historia de nuestro querido pueblo, San Diego de la Unión. San Diego de la Unión, San Diego de la Unión, ciudad perteneciente al estado de Guanajuato. Orgullosamente, a un costado muy cerca de la cuna de la independencia. Se imaginan que si la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, está aquí a un ladito, tiene gran historia. San Diego también tiene su historia y tiene una historia muy bonita, muy importante, muy interesante, que a todos los sandieguenses nos va a interesar y parte de personas aledañas al municipio y más personas que son mexicanas, porque cada pueblo tiene su historia, así como nos vamos a adentrar en la historia de nuestro pueblo. Así es usted, en su pueblo tiene una historia también, estoy seguro que muy interesante. Y para esto, miren muchachos, yo no sé mucho de historia, así que empecé a investigar con la gente aquí, con gente que pues tiene sus años y podría darme informes, y todos me llevaron con este gran señor, con el señor Isauro Hernández, mejor conocido como Don Chago. Y todos me dijeron, ve con Chago, él sabe más de la historia, él ha recopilado muchas cosas sobre la historia verídica, que él puede defender esa veracidad. Y miren, aquí estamos con Don Chago. Pues muchísimas gracias por esas bellas palabras y bonita introducción. Mira, yo no soy el cronista, pero me ha gustado bastante la historia. He hecho videos. Me gusta mucho hacer videos a hombres que tienen más de 100 años. Y pues me han platicado muchísimas cosas. Pues una de las cosas, por ejemplo, que si te interesa de San Diego, te puedo decir que un 30 de noviembre de 1719 se fundó San Diego por don María de Torres, con el nombre del pueblo de Bizcocho. Y en 1875 se le otorgó el nombre de villa. Y mira, fue habitado o está habitado, tengo entendido todavía, por otomís, chichimecas y parte de aztecas. Lo que me quiere decir es que habemos gente que todavía descendemos de esa rama de indígenas. Exactamente. De acuerdo a lo que gente que te digo de arriba de 100 años me comenta, es lo que me comentan. Y de acuerdo a varios libros que he investigado, es también lo que he sacado en conclusión. Entonces es fundado por estos personajes que pertenecían a este tipo de tribus, por decirlo así. Ahí sí no te sé decir, nomás sé que fue fundado. Ha de haber sido por españoles. Y ya, por ejemplo, los que te digo, los otomí, chichimecas y todo, pues ya eran los habitantes que existían en aquel tiempo. Sí, o sea, más o menos así entiendo. Y mira, una de las cosas que ahora que tiene mucha importancia San Diego son sus ex haciendas, como la Noria de Aldea, y una de las más importantes, con San Juan Pan de Arriba, que los dueños son descendientes de don Benito Juárez. Ah, caray. Sí. Esa no me la sabía. Sí. Hay otras haciendas como Josiego, Peñuelas, Sauceda, Parritas, Monjas, La Granja, La Cava. Sí. Mira, hay muchas, y pues son bonitos y todo, que inclusive hace algunos años quisieron dar el paseo turístico, pero no sé por qué no siguió. Pero pues como siempre, pues entendemos el porqué. Solamente se quedó en un proyecto. Proyecto, como siempre. Se gastó dinero y todo, pero
Entonces podríamos pensar que es un municipio importante en el estado de Guanajuato por todas sus haciendas. Un municipio que quizás abarca la mayor parte de haciendas del estado. Ah, sí, claro. Y últimamente te digo también de que es tan importante San Diego. En los 60s y 70s, ¿sabes por qué fue importante? Por la fiesta brava. Aquí era la fiesta taurina, en otras palabras. Aquí tenían las ganaderías de toros de Lidia. San Juan, que fue una de las más importantes, la más grande del mundo en terreno, pero estamos hablando de ganadería brava. Había otro de Vallumbroso, había en Santo Domingo, creo en aquel tiempo también hacían que pertenecía aquí, otra como Santa Rosa, que también pertenecía a la de don Luis Obregón, y donde toros de Lidia se indultaron en la Plaza México. O sea que aquí, inclusive en San Juan, fue la primera ganadería que tuvo por incimentación. Y tenían un toro, no recuerdo cuál era, donde vendían bastante semen, precisamente por los indultos, que hicieron unos indultos en la Plaza México, que tú sabes que es la coronación ahí de cualquier ganadera. Y pues ahí mira, muchas cosas podemos hablar y podemos seguir toda la tarde hablando, pero pues mira... Nunca acabaríamos, necesitamos avanzar. Te voy a dar generalmente, como tú dices, porque si nos ponemos a agarrar algo, mejor en otra ocasión, si crees tú algo importante, podemos agarrar de música, podemos agarrar de tantas cosas, menos de política. Eso sí. Vamos a entrar nomás a lo que venga en la historia. Mire, en aquel tiempo también aquí quien vino, personalidades, vino como Celestino Gasca Villaseñor, que hizo a San Diego la capital por unos días, la capital del estado de Guanajuato. Capital del estado. Así es, y la capital estuvo aquí en la calle Hidalgo del Comité, que él mismo lo compró por 30 monedas de oro. En aquel tiempo se usaba... Sí, eran monedas de oro y pues yo me di cuenta muy bien porque una de las señoras de los Gaviño, como pertenecía a todos ellos y a los Hernández, inclusive a la que se lo compraron, ¿no? A mi abuelo, que fue el que le dieron las 30 monedas de oro. Mi papá me platicaba todo cómo era, había alberca, caballería, o sea, era algo, pero llegó el capitán, dice, ¿lo reciben o me quedo? Y pues ¿cómo era antes, hombre? Sí, así era antes. O lo recibes, pero como quiera esto va a ser mío. Y esto se va a hacer aquí. Entonces, por un tiempo se legisló leyes y todo lo que era del Estado aquí en San Diego de la Unión como No, nada capital. más por unos días. Días. No fue... No fue tanto. No. Unos días nada más. No te sé decir cuántos. En unos de ellos dicen que 6, en otros que 3, en otros que 15 días, pero lo importante es que fue capital. Ahora, también aquí San Diego ha tenido gente muy importante, inclusive a nivel internacional, mundial. Por ejemplo, un poeta, José Cárdenas Peña, que fue también embajador de Argentina y representante en la UNESCO en París, Francia. ¿Será que de él vienen descendientes de los Cárdenas de aquí? Exactamente. Caray. Mira, un saludo muy cordial a esta Diana Cárdenas que nos mira desde Nuevo Laredo. Dice que su mamá es de aquí, nacida aquí en San Diego. Que no, familia tú encuentras aquí en todas partes, la verdad. Uno se queda admirado. Andas en Urga, oye esto, oye lo otro, y uno se queda, caray. Bueno, los Cárdenas provienen de este famoso señor que fue embajador en Argentina. ¿También los Peña o es de otros Peña? Es de otros Peña. Peña. Sí, José Cárdenas Peña. Y hay otro José Cárdenas Rodríguez que fue director por muchos años y pues fue uno de los importantes también que podemos decir aquí.
También otro, mira, una maestra, era Cástula Miranda. Cástula era su nombre. Castulita le decían, y te lo digo, le decían, ya que mi papá fue maestro de 1945 al 60, y él me comentaba, e inclusive lo tengo en video a él, diciéndome, él conocía bastante bien a Castulita, que era una maestra muy exigente y todo, y en aquel tiempo formó todo, porque cuando antes de que él llegara, la escuela donde estaba es donde estaba el Cine Unión. Ahorita era la escuela y nada más era hasta tercer grado, no había hasta sexto. Y ya después vinieron varios maestros, pero uno de ellos principal era Castulita. ¿Se podría decir que en ese tiempo comenzaba la instrucción escolar aquí en San Diego? Pues dicen, porque dice usted que nomás llegaban hasta tercer grado nada más. Bueno, estoy hablando de los 30. Sí, porque mi papá fue maestro, se imagina, en el 45, y él, de los 30 cuando era hasta tercer grado. No, ya en los 45 ya empezó hasta sexto año. Pero si dices, hablas de educación, mira, con maestros de esa, o sea, de esos años, inclusive con mi papá hace 4 años que platicó y me dejó, que lo que ahora ven, yo creo, en la preparatoria, ellos lo veían en sexto año. Ellos ya veían la regla de 3 simple, ya sabían los quebrados y todo. Inclusive estuve platicando con un maestro hace poco, Vázquez, que ya tiene 90 y tantos años. Un saludo para él, si nos está viendo. Él me platicó también lo mismo, que estaba mejor la educación en aquel tiempo. Fíjese, entonces el sistema educativo estaba más avanzado que ahora. No más avanzado, más recio. Más fuerte. Mi papá era maestro y ¿sabes qué me comentaba en aquellos tiempos? O sea, todos estaban en el jardín. Entraban a las 9 de la mañana, salían a las 12. Y volvían a entrar a las 3 y salían a las 5. Y cuando a esa hora llegaban los papás de los niños, decía, le encargo a este, hasta que no le sepa bien. Y dice mi padre que a veces salían a las 9, 10 de la noche y los estaban esperando, pero hasta que no acababan la tarea y lo que ellos querían. Y fíjese que lo que también era antes es que los maestros imponían disciplina. Y disciplina dura, sí, a golpes. Te voy a dar un ejemplo rápido. Una vez mi padre, yo estaba con él platicando, eso sí hace unos 6 años. Y llegó alguien a tocar fuerte. Dije, ah, caray, ¿quién es? Y pues sí, se veía mal encachado. Y yo lo vi que me planteé, está el señor, pero con voz fuerte. Y yo dije, ah, caray. Y dice, el papá dice, déjalo pasar, Chago. Lo pasó y se fue con mi papá. Usted es Baltasar Hernández, pero con su voz como de... fuerte, imponedor, como antes. Y mi papá, pues sí, se le quedó viendo, dice, ¿quién es? Y dice, ¿me conoce o no me conoce? Mi papá le dice, no. Y dice, ¿sabe qué? ¿Por qué vengo? Porque supe que todavía vivía y vengo a darle las gracias por los palos que me metió en aquel tiempo. Yo soy ahora lo que soy y lo que fui. Y vengo a presentarle a mi esposa y todo. Y vino a agradecerle su labor por los golpes que le dio. Eso fue. Sí, nomás. Bueno, no todos pensaran igual, cada quien, unos agarrarían odio. Sí. Pero si tú hablas de disciplina, esa es una disciplina, sí, pero muy fuerte. Que hoy en día hace mucha falta, hoy en día hace mucha falta entre la juventud. Mira, llegando a otra cosa, en San Nicolás del Puerto, que se encuentra en Sevilla, España, se considera la ciudad hermana de San Diego de la Unión. ¿El por qué? Se supone que en 1588, allí, no recuerdo cuándo nació, no sé bien la historia, pero en mí que se canonizó San Diego de Alcalá, y por eso se hizo la hermana de San Diego. De San Diego de la Unión. Ah, eso es interesante. Ah, no, ¿cómo no?
Y por ejemplo, es que me preguntaba si, perdona, mira, no hicimos formal todo esto. Estamos sacando una cosa que vuelve la otra, pero no importa. Lo importante es la historia. Es la historia. Mira, una de las cosas que yo me quedo admirado aquí, en Ojo Ciego, se fundó en el año 1707 por los misioneros jesuitas. En 1974, el Curro Rivera, el matador, lo compró. Y entonces él no nació ahí, no, lo compró. El Curro Rivera era de la Ciudad de México. Y el que se hizo aquí muy bien y era amigo de don Luis Obregón era Fermín Rivera, el padre, que también figuró un torerazo. Fíjese. Entonces, miren, en 1900 el Curro lo obtuvo. Y miren, ese lugar, lo que yo me quedé admirado, que cuenta con 10 habitaciones, anexo principal, sala, comedor, cocina, capilla, cafetería, billar y sala de juegos. Y ha servido para convenciones y sobre todo, una de las cosas, un campamento para niños, que inclusive últimamente pues se veía que iban a venir los niños de verano, pero pues desgraciadamente por la autoridad algo ha de haber tenido, pasó algo, pero uno de los lugares donde hay turismo aquí y nuestra autoridad no quiso que hubiera. O no quiso o faltaba algo, ahí sí no sé nada. Quizás faltó compatibilidad con el gobierno, quizás, yo quiero pensarlo, no sé muy bien la historia de ese asunto, pero como lo manejó el señor Curro Rivera Jr., yo creo, Jr., no hubo esa... Es que ya tenía muchos años funcionando. Y ahora, pues, desgraciadamente, pues, no sabe uno por qué. Uno es una cosa, pero como quiera, mira, yo lo digo porque un lugar turístico donde hay bastantes cosas que hacer y todo, y que vengan turistas, que vengan a aportar, y quien el que está aquí para decir esto, lo otro, corre la gente. Pero en fin. El gobierno debería de estar para apoyar ese tipo de proyectos turísticos. No hay que meternos con el gobierno, porque vamos a empezar... Va a estar mal, ¿verdad? Mal y todo. Sí. Y, bueno, yo digo, es su todo. sentir. Su sentir. Mira, pues en aquel tiempo que estamos, que te interesa, por ejemplo, de aquel tiempo, mira, si hablamos aquí, por ejemplo, del agua. Ajá. El agua por lo regular venía aquí de la presa, luego, la que está aquí abajito del Cerro Colorado. Había todo. Aquí tenía el agua donde venía, había las pilas. Me acuerdo que íbamos con botes a traer el agua todas las tardes. Y una de las cosas que aquí, para tomar, había un pocito que se llamaba el Pozo de los Crudos. Y todas las mañanas y en las tardes tú veías gente que iba con sus botes, un agua sabrosa y todo. Oye, hablando de agua, he visto muchos lugarcitos allá para el centro que se dice, y yo no sé si estén en lo cierto, se decía que llegaban y echaban ahí agua, y como contenedores de agua, y ahí la gente iba y agarraba agua. ¿Sí era cierto? No, eso no. Así como lugarcitos así pegados a la pared. Esas son las pilas que te digo. Que llegaba agua de la presa en aquel tiempo. Se llenaban esas, pues en la calle todos íbamos con nuestros botes, pero no había pipas ni nada. Era una llave que llegaba y todo. No, pues en aquel tiempo ni pipas había. No. Fíjese. Por eso, muchachos, es que miran este tipo de, ¿cómo se le llamaría? Contenedores de agua, que uno no sabía ni para qué era, nomás porque los miraba. Porque yo me acuerdo de cuando yo estaba chiquillo que empezaba a venir a San Diego, pues uno miraba eso, pero ya no funcionaban. Entonces, los miraba uno, pero pues, a veces que ni les tomaba importancia, pero a veces se preguntan, ¿qué sería ahí? Pilas de agua. Eran pilas aquí en la esquina había, por ejemplo, una pila, y cada uno tenía su nombre. Por ejemplo, la Pila de las Flores. Por eso se llama aquí el barrio de la Pila de las Flores. O sea, la pila tenía, bueno, no sé por qué se llama, en fin, pero aquí era
pila de las flores, eso sí. Ahora, dentro de la historia tampoco les ha interesado. Por ejemplo, mira, una de las cosas aquí de la historia y que se den cuenta, había un pirul aquí en la mera esquina. Ese pirul ya ahí lo tengo retratado y en vivo. Ese pirul tiene historia que yo recuerdo de los 60, veníamos y nos cansábamos. En aquel tiempo todavía no tomábamos cervecita, pero sí nos tomábamos una coquita. Un refresquito. Y eso recuerda. Y lo tumbaron, ya estaba creciendo y lo sacaron a fuerza. Yo tengo ahí fotos, tengo todo. Pero pues, ¿por qué? Sí, ¿Quién sabe? En su ignorancia destruyeron un poco de la historia de aquí. No es ignorancia ya. Eso Con ya, conocimiento y todo. Mira, pues por ejemplo, en aquel tiempo que hablamos de esto, ahí aquí era muy famoso el pulque, el colonche. El colonche, sí, yo me acuerdo. Aquí famosísimo el quiote también. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la secundaria, hasta nos decían, ¿a dónde vas? Le digo, a San Quiotito. Así les decíamos a San Diego, San Quiotito. También en las Charamuscas, en Semana Santa. No sé si te tocó una toma. Haciendo un paréntesis, me estaba acordando que estando yo en Estados Unidos, hablábamos del colonche y mucha gente no lo conoce. Y luego por ahí escuché que el colonche era exclusivo, o sea que se hacía exclusivamente en San Diego y en San Luis de la Paz. Pues sí, hay varios lugares muy sabrosos. Por ejemplo, yo lo conocí hace poco en San Luis Potosí. Oh, para allá. Pero en aquellos tiempos, como tú dices, no sé, ahí no conozco bien. Aquí yo recuerdo que se hacía mucho el colonche. Inclusive yo recuerdo para los 29 de septiembre, no hombre, toda la gente roja parecía. Sí. En las bodas se usaba mucho, yo recuerdo. Sí, por estos tiempos, bodas, como 15 no, años. el pulque. Pues, o sea, son historias bonitas y todo. En ese tiempo se hacía el queso de tuna. Sí. Melcocha también. Melcocha también. Sí, yo me acuerdo mucho de eso. No, pero de todo tiempo allá. Por ejemplo, aquí, en esos tiempos, por ejemplo, aquí para un 13 de noviembre, ¿has oído hablar de los puercos encebados? Antes se usaba mucho, ¿verdad? Aquí se usaba mucho, encebaban un puerco y lo soltaban, y el que lo agarrara era de él. El puerco. Sí, no había un premio así, sino el puerco era el premio. No, pero estaba difícil, ¿no crees que? No, sí. No, y espérese que con la dificultad que había antes para comerse un taco, una torta de carnitas, o sea, porque, por ejemplo, en las comunidades, pues estaban bien amolado. Y hablando de aquel tiempo, yo me quedé sorprendido de que en el rancho, por ejemplo, mi esposa es de rancho, San Isidro. San Isidro. Y luego estaba con mi suegro, se mata el puerco en Navidad. Recuerdo que era el mes de junio, julio, y dice mi suegro, oye, hija, saca chicharrones del puerco que matamos en Navidad. Sí. Y dije, ¿yo qué? Aquí no hay refrigerador, ¿cómo le hacen? ¿Sabes cómo le hacían todo? Guardaban los chicharrones y todo en la manteca y querían hacer chile, nada más. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Bueno, mira, si podemos platicar, uno se queda sorprendido de miles cosas. Sí. Mira, ahorita, por ejemplo, de música. Mira, en aquel tiempo, antes de los 60, me parece que del 57 o 58, señor Ignacio Camarillo, Daniel Camarillo, Guadalupe Pérez, Antonio Llamas y Baltasar Hernández, quien era mi padre, formaron aquí un conjunto, se llamaba Claro de Luna. Recibieron varios premios a nivel estatal. ¿Por qué? Porque sacaron el pueblo adelante, y en aquel tiempo lo sacaron adelante en México, Guadalajara. Pues la gente les gustaba en aquel tiempo, fíjate. Conocieron a San Diego de la Unión por sus músicos. La música. Por la música. Otra gente que conoció mucho San Diego de la Unión, vamos a hablar ya de los 60, en fútbol. Aquí hubo un equipo que empezó, se llamaba el Atlético. Oiga, pero hablando de música, ¿qué género tocaban ellos? Yo he oído hablar que el Claro de Luna, ¿qué
música romántica. De toda. De toda tocaban. De toda. Era muy versátil, tocaba de todo. Tamborazo, ellos iban a los tauros, a los angelitos antes que llevaban con música. Ellos tocaban. Ellos tocaban en las bodas. Las bodas no son como hoy, antes todo el día era bailar. ¿Quieren pensar que era música de cuerda porque no había todavía aparatos eléctricos? No, pues no. Era de viento. Era violines, saxofón, trompeta. Mira, el que les ayudaba es un señor que se llama Abelino, que vive en San Juan. Hace 3 años fui, lo grabé, cumplió 100 años y todavía toca. Bueno, ya no toca igual, pero todavía le hace la lucha y toca y lo oyes. Vive en San Juan él. Oye, haciendo un paréntesis, muchachos, el señor tiene una página en Facebook, ¿sí? Sí. Donde hace publicaciones sobre muchos acontecimientos de lo que se hacía antes aquí en México, aquí en San Diego de la Unión, y tiene muchos videos con respecto a personajes que él ha estado nombrando, con la música también, pláticas con ellos mismos, entrevistas con ellos mismos. Si tienen interés en ahondar más en lo que es la historia, vaya a la página de Don Chago. Allí van a conocer a gente que tiene 100 años y que platican la historia de esa vida. Ahora, qué bueno que estás anunciando esto, que yo seriamente muchas pláticas no puse. ¿Sabes por qué? Oye, pues yo no soy el cronista y aquí pues el gobierno tiene todo y no le voy a hacer todo gratis. Sí, y yo por eso seré, pero qué bueno que lo estás haciendo y lo hago y que la gente sepa el por qué. Sí. Voy a abrir las páginas para que las vean. Sí. ¿Cómo está su página? Donde sube todo este tipo de contenido. Isauro Hernández. Isauro Hernández. Son 12 playeras verdes, no 14, que es mi padre, mi madre y somos 2 hermanos y todos estamos allí y en esa página es donde estoy allí. Inclusive allí estoy metiendo también lo de la prensa social, social. Pues bendito sea Dios, soy el representante aquí en San Diego, me la dieron a nivel nacional. Fíjese, sí. La importancia de todo eso. Muchachos, si quiere hacer un pequeño paréntesis, está bien, y vaya a Facebook y chequee la página de Isauro Hernández, Don Chago, para que se empape más de lo que es la historia de San Diego de la Unión. Él dice humildemente que no es el cronista del pueblo, no tiene un título en sí como tal. Pero todas las personas a las que yo les pregunté, muchos dijeron, ve con Chago, otros dijeron, ve con Chago, él es el cronista del pueblo. O sea, usted no tiene un título como reconocido, la gente se lo da. La gente le da el título de eso qué bonito, tú no eres el primero, ¿eh? Han venido varios, el otro estuvo en la televisión también, TV4 y otro 10. Pero pues, te digo, yo muchas veces hasta me siento mal porque piensan que soy el cronista. Y como tú dices, yo no tengo ese título. Sí. Los que los dan aquí es el ayuntamiento. Sí, prácticamente. Y mire, yo le digo una parte de mi experiencia. Yo quise grabamos una parte de la Peña Alta y fui a Presidencia, ahí en desarrollo turístico, algo así de turistas, y les dije, oigan, yo hago esto, yo me dedico a esto, quiero hacer un video de la Peña Alta, pásenme algo de historia. Olvídate. No tenían historia. No, mira, que hablas eso de la Peña Alta y está en el video. De los que dices que tengo. Me parece que es 1991-92, donde están sacando la laja de aquel tiempo. ¿Cuántos años hace? 30 y tantos años, ok. Allí está, por ejemplo, en aquel tiempo estaba joven el señor Juan Hernández, quien era el encargado, con otra persona que ya falleció, que no recuerdo su nombre. Allí hablan mucho de la historia de la Peña Alta. Y allí precisamente había otras personas que de Guanajuato. Y ellos apuntaban desde arriba
que en tal lugar había cantera rosa, cantera amarilla, cantera blanca. Yo me quedé, y ya habían hecho el estudio y todo. Pero pues desgraciadamente volvemos a lo mismo. Prometieron, el gobierno les prometió todo, y un doctor que en paz descanse, el doctor Gonzalo, no sé cómo él conoció gente en Estados Unidos, los invitó, les interesó, pero cuando vieron que les mintieron, ya no volvieron. El doctor Gonzalo, que en paz descanse, pero él y yo fuimos hasta Estados Unidos, era el que conocía a la gente y todo. Y vinieron aquí a la Peña Alta y prometieron todo, pero pues ya aquí, ellos traían todo, pero ya cuando aquí vieron que eran mentiras, se fueron. Qué caray. Sí, nada más. Y sí le comento, les dije que me pasaran algo de historia, no tenían historia. Entonces les comenté, dije, mira, muchos de mis suscriptores me han pedido que haga un video del Panteón, porque dicen que tiene mucha historia. Pásame un poco de historia. Tampoco hay historia de... Mira, del Panteón, qué bueno que recuerdas. Mira, no recuerdo ahorita, como te digo, me dijiste, vamos a platicar. Y yo te dije, deja preparar, ni siquiera en algo. Pero ahorita en lo que me dices del Panteón, cuando se rompió la presa de Belén, no sé si sepas que se rompió la que está por la Peña Alta. Ok, cuando se trajo toda el agua, se llevó una parte del Panteón. No recuerda más o menos en qué año fue. 1800 y algo. Mire, a lo mejor va a pensar que estoy echando mentiras, pero yo me recuerdo, vagamente recuerdo que mi papá me llevaba así, porque yo iba así mirando, iban con una vela porque no había luz eléctrica en la noria. Iba con una vela y se miraba el agua así, que ya iba aquí subiendo, y nos llevaba hacia las trojes que están así como en una loma ahí en la noria. Y allá era cuando estaba el arroyo, crecía. Sí. ¿No sería cuando, desgraciadamente, el presbítero Ramón Lara perdió la vida ahí? ¿Quién sabe? Porque esa también fue otra que llevó. Pero la que te estoy hablando acá, cuando se rompió la presa, se llevó el Panteón, se llevó un pedazo del Panteón y todo. Ahí están todo esto te lo platico porque la gente que habla, la que tiene ya bastantes años, inclusive una persona, una dama de San Juan, creo su abuelo o bisabuelo, fue el que vino a avisar que se dio un ruido feo en la presa y les vino a avisar aquí a los hacendados, y los hacendados pues sí sacaron la gente y todo, pero por ella, por él, y él les platicaba a ellos. Inclusive te la puedo presentar un día y que ella te platica. Ella platica de una forma muy bien, muy decente y todo. Sí, nada más. Pues miren, no sé, ya a lo mejor vamos a aburrir a la gente ya con tanto. No, si está interesante. Porque todavía hay muchas cosas que hay. Por ejemplo, en aquel tiempo se hablaba de La Llorona. Amigos míos que estuvimos juntos en la escuela hace poco, en el jardín, estamos hablando de los 60, uno que diría por allá, no, yo sí vi La Llorona, a mí el agua aquí. O sea, son cosas, mitos o quién sabe, pero pues en aquel tiempo yo también, La Llorona, La Llorona, La Llorona. Y uno estaba chiquillo que se portaba mal, te va a llevar La Llorona. No, ahí estaba uno llorando. Sí, porque es parte de una leyenda así en el pueblo, es parte de la historia también. Pues, incluso hay gente como usted que aseguran haberla escuchado, otros haberla visto. Bueno, pues a mí no vas a decir, yo una vez la escuché. Sí. Me van a juzgar loco, pero pues es la verdad. No, pues muchas veces. Y yo no lo escuché solo, lo escuché con un amigo de aquí. No sé si has oído hablar del Nica. No, creo que no. Bueno, es un nombre famoso de aquel, que vive todavía de aquel tiempo. Pero mira, aquí la próxima vez que vengas ya me dices, ¿sabes qué? Para mí me gustaría mejor hablar, por ejemplo, de fútbol. De fútbol de los 60 que quieres hablar cuando empezó aquí, hay jugadores todavía. El primer equipo aquí de San Diego fue la Corona, el Atlético, y luego el Vanguard. Antes que el Real, porque muchos se van a identificar con el Real Madrid de la Noria.
de aquellos tiempos. Cuando antes de estuvo ellos, el Bangar, enseguida estuvo el Real, que inclusive eran los mejores encuentros de aquel tiempo. Los mejores, la verdad. Bueno, y era fútbol, dejaba uno todo. Defendía la camiseta a capa y espada. Y empezaron con dinero, ahora defienden el dinero. Sí. En aquel tiempo, casi cada comunidad tenía su equipo de fútbol, ¿verdad? No, al principio era difícil. Por ejemplo, mira, antes del Real, el Salitre fue el que tuvo un equipo, el Salitre. Y el campo, por ejemplo, que jugábamos allá, tenía que acabar el porque el béisbol era el que tenía el campo. Y hasta que no acababa el se jugaba el fútbol. ¿Cree usted que el béis antecedió al fútbol? O sea, fue primero equipos de béisbol, se jugó primero béisbol antes que fútbol, aquí en San Diego. Ahí sí no te puedo decir. Lo que yo sé es uno de los Peña, creo fue Cruz, tenía un equipo. El que te puede decir es el hijo de don Margarito, Ciro. ¿Lo conoces a Ciro? No. Él, porque don Margarito jugó y fue catcher. Y dicen que era muy buen catcher. O sea, es que mira, aquí hay historias que si nos ponemos a platicar una cosa... Es que no una cosa conecta con otra, ¿verdad? Ahorita quedamos general. Sí. Y en la próxima... Ya nos especificamos en un solo tema, ¿verdad? Ahorita vamos avanzando en lo que es la historia de aquí de San Diego. Entonces, en aquel tiempo los primeros equipos fue el Corona. Primero el Corona. Bangar. Atlético. Bangar. Lobos. No, perdón. Ya de aquí de comunidades, pues ya llegó el Salitre. Ya del Salitre empezó el Bangar, Lobos, pero pues todos han terminado. Los únicos que existen es la Corona, Atlético y Bangar. Pues el Bangar acaba de cumplir el 13 de noviembre, inclusive un saludo allá para Joel Cuevas, que se encuentra por allá en Longview, Texas, otro amigo, Francisco Villela, y yo formamos el Bangar en aquel tiempo. Usted es fundador del Bangar. Del fundador del Bangar. Fuimos los tres y tuvimos mucho apoyo. Por ejemplo, en aquel tiempo del presidente municipal, que era don Ignacio Camarillo, nos apoyó en todo. Inclusive tengo una cosa de su hijo. Su hijo aquí está allá. Duré como 40 años sin verlo. Y supo que su papá dice, ¿a poco a mi papá le gustaba el deporte? Pues mira, con nosotros, inclusive subí una foto de 1966 y ahí está su papá. No sé si has oído a José Segura, también está José Segura. Entonces el señor no sabía que su papá... O sea, le gustaba el fútbol. Le digo, ¿cómo no? Sí le gustaba. Mira, nos apoyó. Otro que nos apoyó, el señor Buenrostro. Sí, nomás. Antonio Llamas, el que dicen, no nos apoyaron muchos, pero sí iban a vernos jugar fútbol. ¿Sabes cómo nos decían? Mis niños. Y todos nos querían amolar. Pero siempre teníamos gente que nos defendía. Había un señor que nos defendía mucho, lo que se llamaba Pacheco, que vendía dulces y todo. Sí, con un carrito. Exactamente. Oh, ese es un personaje aquí en San Diego. Mira, de personajes hay mucho. Debo decir, Juve, Javierito. Don Javierito. Machicho, ¿no? Don Javierito era el que traía una guitarra siempre. Exactamente. Fíjese. Son personajes que toda la gente los conoce, muy populares. Personajes. Pues fíjate, me gusta escribir y todo. Y mucha gente me pregunta, oye, sí, cómo no, te voy a informar. Y he sacado pequeños y la gente que me lo pide, yo con todo gusto lo hago. Porque me gusta, me encanta. Sí. Ahora, dejé de hacerlo precisamente. Pues ¿a quién me voy a favorecer ahorita? Mira, tengo 362 videos VHS. Esos 362 videos hablan de la historia de San Diego desde 1986 como hasta el 2000.
Pero ya del 2000 ya tengo variados y todos. ¿Tú crees que si aquí la autoridad me pide uno, se lo voy a prestar? Ni que vea el cassette, eso sí te lo digo, ni que lo vea. No, es que aquí las autoridades no les importa esto, no les importa nada. Desgraciadamente. Y no nomás esta, han pasado todas. A nadie les ha gustado. Pues que, como le digo, que yo fui a pedir informes sobre la historia. Si no la tienen es porque no les interesa. Pero y no, es triste, no que hable de esta autoridad, de todas. Todas, sí. Desgraciadamente, sí, así es. Y pues, ni modo. Y hay mucho que rescatar de la historia cuando personas como usted todavía están en vida y que conocen parte de la historia de viva imagen todavía. Yo no soy personaje, yo soy uno más de San Diego, que quiere a San Diego, que nació en San Diego y que hace por San Diego lo que puede. Y defiende a San Diego también con lo que puede. Sí, sí. Entonces se inunda el panteón con esa... Se lo llevó al panteón toda la pared que... O sea, viene corriendo aquí, que da vuelta, ahí se llevó todo el panteón. ¿Pero no afectó a las tumbas? Sí, como no, también dicen que iban a encontrar muertos allá por el puente que está a la mitad. Saliendo de aquí había un puente en aquel tiempo muy famoso, donde decían que salía la Llorona. Y por eso era. Y dicen que hasta allá iban a recoger muertos. Los que vivieron en aquel tiempo. Y los que vivieron en aquel tiempo, los que le platicaron a los que ahora nos platican. Ajá. Entonces la presa de Belén no es la que está aquí por la montañita. No, la presa de Belén es la rota, la que está allá por la Peña Alta. Ah, caray. He oído que es la que alimenta la de San Franco. ¿O esa es otra? San Franco es la que está precisamente en el rancho de San Franco. Sí. Ahorita ahí, según tengo entendido, bueno, yo no, ahí no entiendo. Es ejido. Y si es ejido, yo no sé por qué el municipio está cobrando. Y yo siempre allí, la otra vez fui a hacer una entrevista y les digo, bueno, pues, si el municipio cobra en el ejido, pues les tiene que dar todos ustedes. O el ejido cobre. ¿Por qué el municipio está cobrando en un lugar donde no le pertenece? O hay un acuerdo entre ejido o a lo mejor hicieron, ay, sí, no sé. Pero yo fue lo que les propuse. Y, en fin, mira, hay tantas cosas aquí en San Diego. Entonces, la Peña Alta no es el lugar turístico exclusivo de gobierno. Es zona natural protegida. Quizás se las hayan quitado al ejido. Ah, no. Todo eso está dentro de un ejido que hubo. Que hay, más bien. Pero está dentro de la zona natural protegida. Ahora, no sé si exactamente la Peña Alta, pero todo eso hay una zona natural protegida. Y en la zona nadie se puede meter. Y el que se mete, pues ya sabe qué va a hacer. Porque pues lo tiene que hacer federalmente. Primero México, luego hacer todo. Y que también el ejido se ponga. Ay, es un relajo. Sí. Yo investigué, no. Dios mío. No, mejor así No, la dejamos. no. Fíjese nada más, qué historia de San Diego. No, mira, es bonito San Diego y la próxima vez que guste estamos a tus órdenes, pero ya tomamos un tema. Sí. Porque ahorita, mira, a lo mejor hasta si ven todo, la gente se aburre. De repente. Porque mira, te voy a decir, la gente que ya tiene, me he fijado, todavía de 40 años en adelante, está interesada. Pero la gente joven se aburre. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo llevamos? 44. Don Chavo, entonces, en la música, nomás vamos a dar me quedé ahí con algo de la música, porque a mí me gusta mucho la música. Claro de Luna, se forma. De ahí, ¿qué grupo luego salen? Así a lo largo. Vaqueros de Santa Rosa, después de eso, no llegaron muchos después. Mucho después. Los que... ¿Cómo se llamó? Ese grupo lo formó Primo Camarillo,
De los Cuevas, dos hermanos, creo, Margarito Pacheco, Jaime Morales, y no recuerdo, y acaba de salir, hombre. Sí, sí. Ellos fueron un primer grupo aquí ya de San Diego. Un grupo como de rock, ¿no? Sí, yo me acuerdo, íbamos y tenían sus admiradoras y todo, pues de aquel tiempo, estamos hablando. Algo así como los Spiders. Exactamente. Miré esa publicación. Exactamente, los Spiders. Entonces, ¿podría decir que ese salió después de Claro de Luna? Sí, mucho después. Porque, bueno, como don Pablo Gaspar, le platicaba yo, y don Gerardo Juárez, ellos mencionaban a su papá, don Balta, mencionaban al maestro Llamas. Ellos siempre andaban juntos. Como maestros de ellos. Pues no, lo que pasa, mira, ellos, como Pablo y Gerardo, siempre venían y andaban con mi papá, caían una canción y se ponían a sacarlo. Yo siempre los veía allí y todo, y pues todo muy bien, todo. Porque en cuestión musical, mire, yo recuerdo un grupo que se llamaba Brisa Norteña. Bueno, al más antiguo que yo podía recordar. Jaguar. Entonces yo platico que Brisa Norteña, después de allí me parece, no estoy seguro, pero parece que de ahí sale Conchi, ¿no? Y después se forman, no sé quién exactamente lo formaban, pero me parece que hasta donde tengo entendido sale él y alguien más y forman el grupo Lince. Mira, yo tengo desde el Lince del 88 y les mandé, pero el Lince ya tenía años. Y mira, hablar de música, yo ahí sí te voy a quedar mal. Porque, como te dijera, no sé exactamente. Si quieres hablar de música, pues nos preparamos y, como tú dices, de esos grupos, sí existieron, en la verdad, recuerdo. Pero ya la historia, no la sé. Algún día vamos a ahondar en este tema, que son importantísimos. No, a mí me gusta, yo salgo para allá y para acá y ten la seguridad que me lo dicen. O me preguntan, y pues si no sé, pregunto, me informo bien. Sí, lo que es música, fútbol, pues no sé, de qué quieras hablar, como te digo, sí. Y podemos hablar de toros. Entonces, retrasando un poquito más los temas, mucha gente no sabe que la escuela Cástula Miranda se formó en honor a esta señora que usted dice, Castulita Miranda. Castulita. Dice mi papá, fue la primera directora muy recia, dice. De esa escuela que en ese tiempo no llevaba todavía el nombre. No, todavía no. Todavía no llevaba nombre. Hasta después le hicieron el honor de... Después que de ellas vino nosotras, una monja que se llamaba Emiliana, y muy amiga de mi papá, que también se llevó, porque trabajó con ellas, y fue uno de los últimos maestros que exigió. Ahora, desgraciadamente, la escuela, ¿sabes quién le ha hecho toda esta revolución? Los mismos maestros. Mi papá platicaba que él daba clases en medio, donde había piano, donde le decían el teatro. En un lado era el patio de mujeres y el otro el de hombres. Era la escuela, pero bonito todo. Empezaron maestros después, se pelearon por la escuela, entre ellos mismos. Luego hicieron la secundaria, luego la cambiaron, total, con la escuela han hecho una revolución. Y los mismos maestros. Oiga, y después se forma el colegio, porque el colegio también ya tiene su tiempo. El colegio, yo estuve en segundo año, me parece que fue en el 62, 63. ¿Cuándo se forma el colegio? No, el colegio se forma antes todavía. ¿Quién lo forma? ¿Es cierto que lo forma el padre Méndez? El padre Méndez. Lo funda él. Él le hizo todo. Las monjitas que allí, siempre ha sido dirigido por monjas. ¿Las primeras fueron de aquí o las trajo de otro lado? ¿Vinieron de otro lado? Vinieron de otro lado. Ahí que me dices, cuando yo llegué ya tenía años, una que decía Madre Bonfilia.
y otra, la madre fue. ¿Sabe de qué orden son? ¿Mandé? ¿De qué orden? Pues todos eran de católicos, pero no recuerdo cómo se llamaban. Es lo que te digo, que me agarra. Su orden. Su orden, sí lo sé, pero ahorita no puedo. Pero una madre fea a mí me dio clases y le dio clases a mis hijos. Porque sí, como por la antigüedad que tiene muchísima historia también. Ah, no, sí. O sea, tan solo por haber sido fundada por el padre Méndez. Era por el padre Méndez fundó la parte del colegio, recuerdo. Al otro lado del colegio llegaban unas mulas, pero eran mulas. No personas, mulas, animales. Que don León Peña mandaba, donde traían todos los niños de la escuela que venían a estudiar a la Cástula Miranda. Y las mulas las encerraban al otro lado del colegio. Pero con el tiempo, creo era de don León Peña, regaló don León Peña la otra parte e hicieron más salones y otro patio del otro lado. Ahí me acuerdo que cuidaba, era una señora que se llama Consuelo Cárdenas, su esposo Don Gil, nomás lo conocía a Don Gil, que era el que cuidaba también el mercado, donde está ahora el mercado, pero antes ahí se daba cine. Ah, ahí era cine. Ahí, bueno, no era cine, daban cine. Ahí daban cine. Daban cine. Fíjese nomás. Interesantísimo. ¿Considera usted que don León Peña, al donar ese lugar, dicen que también mandó a hacer la escuela Cástula Miranda, por eso había una foto ahí? El hospital. El hospital. Parte del santuario. ¿Cree que fue se diría el principal benefactor por esas donaciones? Mira, de don León Peña se oye hablar lo mejor, la verdad. Y cuando yo viví en aquel tiempo, se hacían fiestas aquí en la escuela Cástula Miranda. En todas las fiestas, por ejemplo, era mi papá el que tocaba el piano, que te digo, y hacían pues diferentes fiestas. Y le hacían una fiesta a don León Peña. Y a mí me tocó bailarle y todo. Me acuerdo que en aquel tiempo me dio 5 pesos. No, hombre, ya me moría con 5 pesos. No, hombre, con 5 pesos son como 5,000 ahora. No, era muchísimo dinero. Le hacían su fiesta. ¿Por qué? Porque era muy buena gente. Dio becas a estudiantes en Guanajuato. Te lo digo porque un familiar mío obtuvo su beca. Y por la beca que le dio, terminó. Otra cosa que tenía también, mi papá me comentaba, a los maestros, después de que, no, pues en aquel tiempo les pagaban cualquier cosa, él los ayudaba económicamente cada mes, también. Porque fíjese que en la Noria se dicen cosas buenas y cosas malas. Como todo. Como todo, sí. Pero ahorita que usted me platica que aquí puras cosas buenas, y creo que tiene razón, porque al fundar esta escuela y traer gente de allá, fue un beneficio para todos, no nomás para San Diego. No. Se beneficiaron. Regaló bancas en el jardín, en Dolores Hidalgo, no me recuerdo en qué otras partes. Ibas, banca donada por don León Peña González, en los jardines. Había más personajes que apoyaron al municipio así. En aquel tiempo, don Luis Obregón. Don Luis Obregón. Fue presidente municipal. Hay otro, mira, el primer cronista que existió en San Diego se llamaba el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que fue el que hizo el monumento a la Revolución y el que hizo el monumento aquí en Dolores Hidalgo a la entrada de los Niños Héroes. Él lo hizo. Él lo hizo. Carlos Obregón, y primer cronista. Y en honor a él hicieron la secundaria. Exactamente. Te quedan 5 minutos, 1 hora. Sí. Fíjese nomás, qué historia. No, podemos seguir y no acabamos. Esos monumentos hablan de su persona, hablan de su historia. Él en sí no murió en balde, que dejó un legado. Y que muchos de
bueno, muchos de nosotros no conocíamos. Yo sí conocí. Ahora sí podemos decir, cuando pasemos para Dolores y veamos el monumento, lo hizo un sandieguense. Si vas en México, ves el monumento de la Revolución, Ese lo hizo un sandieguense. Así como hablas tú ahorita del arquitecto, hay unas poesías lindísimas de José Cárdenas Peña. José Cárdenas. El poeta, embajador de Argentina y en la UNESCO representante en París, Francia. Son personas de San Diego. Fíjese, personajes que uno no sabe y no conoce y que pusieron el nombre de San Diego en alto y lo llevaron hasta Argentina, hasta todos esos lugares. Y en aquel tiempo. Y en aquel tiempo que era tan difícil. Fíjense nomás. Muchachos, pues miren, esta es solamente una pequeña charla sobre la historia de San Diego de la Unión que nos ha hecho favor de narrarnos aquí don Chago. Le damos las gracias, don Chago. Como dice usted, no queremos aburrirlos tanto. Va a haber más charlas, si usted nos lo permite, tocando temas específicos, como usted lo mencionaba. Y vamos a llegar hasta aquí con pues con esa introducción que me hiciste y con esos halagos, ten la seguridad que sigo haciéndolo. Yo soy el cronista de San Diego. Para que mucha gente no soy el cronista. Sí, si la gente le da el título. La gente sí. Aparte. Pues muchas gracias a mi pueblo. San Diego de la Unión. Muchachos, él es don Isauro Hernández. Alias el Chago. Alias Chago. Sígalo en su página de Facebook. Isauro Hernández. Como Isauro Hernández. Hay muchas historias. Le damos las gracias, le estamos muy agradecidos por esta narración de la historia de San Diego. Nos hizo navegar por aquellos viejos tiempos cuando comenzaba San Diego. Es una partecita nada más. Yo sé que hay muchas cosas que todavía encierra. Es más, si quieren ver cosas, ahí tengo gente de arriba de 100 años que comentan cosas increíbles de cómo era aquí San Diego, los ranchos, hablan de don León Peña. Olvídate, ahí tengo todo. Pero pues ahí yo lo tengo guardado. Ahora que tú dijiste eso, pues no te voy a hacer quedar mal. Los voy a abrir para que la gente los vea. Los tenía cerrados. Sí. ¿Ya acabó? No. Sí. No, miren muchachos, si les interesa un tema en específico, fútbol, música, de los hacendados, las presas, nos faltó tocar la montañita, todas esas cosillas. Bueno, ustedes comenten y pregunten, pero si don Chago nos lo permite, en cuanto podamos, agendamos otra cita y tocamos un tema en específico que fue, es muy poco el tiempo para poder abarcar tanto que hay en la historia. Era bienvenido y si no lo sé, me preparo. Y buscaré la forma, la mejor para hacerlo. Que las cosas donde usted agarra sus fuentes, usted las tiene. Claro. Y yo creo que muy pocas, si no es que nadie puede tener las fuentes que usted tiene de información. No me vas a creer. Tengo bastantes amigos de 90, 100 años. Tengo creo más amigos de esa edad que de mi... Bueno, no soy tan joven tampoco, pero pues me siento joven. Que es lo que importa, Sí. Muchísimas gracias, don Chago. No, hombre, ya sabes. Muy pronto vamos a estar nuevamente con un nuevo video, con un tema en específico que hay que ahondar y que va a ser de mucha importancia porque, oiga, fútbol y música son temas importantísimos, son temas que nos identifican aquí como sandieguenses. Grandes equipos de fútbol, grandes grupos musicales. Hoy en día los músicos son muy buenos músicos, pero son escuela de esos viejos músicos de antes. Muy pronto regresamos con... Sin amenazas, pero bienvenido. Sí. Muchísimas gracias, don Chago. Nuevamente. Pues vamos a buscar el tiempo. Y sobre todo si lo vas a poner aquí en las redes sociales. Vamos a publicarlo por donde ¿Sabes qué? Un saludo para todos los amigos. Es una cosa que yo me he quedado sorprendido. Cómo hay amigos de la Noria de San Diego en los Estados Unidos. Muchísimas. Y tienen la seguridad que nos van a estar viendo.
Y a todos esos amigos que la mayoría a mi edad, que son bastantes, un abrazo, que estén bien y buena suerte. Y esperamos que un día regresen a su tierra, a vivir lo que se vive, esta tranquilidad. A mí me comentaban muchas cosas, digamos que malas de este pueblo, pero yo vine y lo constaté. Es un pueblo donde vive uno bien tranquilo, relajado, hasta donde se puede decir, se pasa uno, el tiempo corre muy despacio, disfruta uno mucho. Así que si tiene tiempo, regrese, venga y diviértase. A lo mejor tiene sus papeles, venga, disfrute y regrese, sí, pero no deje de venir a su pueblo, conozca su historia. Y todos aquellos que no pueden venir, bueno, aquí le estamos llevando parte de la historia. Y como dice él, todo está bonito. Todo. Lo único que no puede dar atención es al gobierno. Pero después del gobierno, todos lo van a ver bien. Todo está bonito, sí. Así que, muchachos, muchísimas gracias por habernos visto, por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Sí, por entrar en su familia, porque todo es familiar. Conozca la historia de San Diego de la Unión a grandes rasgos por ahora, porque pronto estaremos tocando otros puntos. Sí, otros puntos específicos. Por lo pronto, miren, un abrazo y un saludo a todos ustedes, sandieguenses y no sandieguenses, que San Diego es un pueblo que abraza a toda la gente que viene a y olé, déjame esto toro, no me vaya con nada. Dije, muchísimas gracias, suscríbase y muy pronto nos vemos con un próximo video. Muchas gracias, don Chago. Hasta luego. Don Isauro Hernández, síganos en su Facebook. Hasta luego.